La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos de la W, bienvenidos, bienvenidas, gracias por abrirnos siempre su espacio, su tiempo. Vamos en los siguientes minutos a conversar con el doctor Pedro Freile, quien es analista político. Estaremos tratando sin duda las elecciones del 2021, aunque suena pronto tratar este tema. Es un tema que se viene configurando, se vienen ya soltando candidaturas, nombres, posibles cuadros, binomios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual les invitamos que nuevamente a través de este medio telemático nos acompañen y estén con nosotros los siguientes minutos, a través ya sea de las redes sociales o bien también a través de la frecuencia de la W. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Esta es la entrevista con Pedro Freile, analista político, a través de A Fondo. Primero, digámoslo así, el grupo de morenistas o postcorreístas. Entre ese grupo, los dos más visibles precandidatos son Otto Sonnenholzner y María Paula Romo. Otto Sonnenholzner, que digamos viene del ala derecha, proempresarial, el grupo de última hora que buscó darle la cara de lo mal llamado periodo de transición al gobierno de Moreno, que además parecería tener vínculos más hacia la derecha que hacia la izquierda tradicional del cual corresponden los orígenes del presidente. Y otros dos precandidatos que obviamente están ya en proceso de medirse, que son el Contralor General del Estado, Pablo Celi, y Gustavo Larrea, consejero en la oscuridad del presidente Moreno, ahora un poco opositor o bastante opositor, que se ha dedicado también a empezar a medirse y a empezar a decir que no le hace feos a la candidatura presidencial. Estos cuatro son los principales o más visibles en este momento interesados en la candidatura presidencial alrededor del ala correísta morenista. Y dentro del ala correísta tenemos también otras cuatro figuras que de una u otra manera han sido lanzadas directamente al ruedo por el mismísimo, usted sabe que no me gusta decir el nombre, pero quien presidió el proceso correísta. Y estos son Javier Lasso, Bolívar Armijos, María Fernanda Espinosa y la Lady Banana, conocida así desde el día de su inauguración como prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que de hecho es la que yo veo que más trabajo está haciendo en la calle, en el puerta a puerta, en el trabajo de bases para promoverse a sí misma. ¿Cree que ella estuviera dispuesta a dejar la prefectura para irse a una candidatura incierta? Yo creo que ella estaría de todas maneras dispuesta a tratar de evitar ser involucrada en procesos que se le compliquen legalmente, y ser candidato a la presidencia de la República creo que puede ser muy bien aprovechado por alguien en esa circunstancia, además de que es la única persona que realmente está luchando en la trinchera por las carencias en este momento logísticas que tiene el correísmo duro. Entre estos dos grupos hay una que le decía es un candidato que parece que no vale para nada, pero que en realidad es un candidato semi-aceptable y por eso yo creo potencialmente fijo candidato vicepresidencial del lado correísta, que es María Isabel Salvador. Nombre también lanzado por Correa, que de hecho le voy a mandar un dibujo que me estaban preparando esta tarde con un mapa precioso en donde de hecho hay fotos de los personajes entrelazados entre ellos, en donde resulta que la señora Salvador es un personaje comodín entre el correísmo y el morenismo, incluyendo el hecho de que su hermano de sangre, de padre y madre, es el Procurador General del Estado. Entre estos personajes, si quieres, pues volvemos un poco sobre cuáles son más potentes o no.
están los que provienen del proceso de la Constitución correísta desde Montecristi hasta el presente, alrededor de las dos cabezas de familia que vendrían a ser Moreno y Correa. Del lado de lo que podríamos llamar la oposición, vea, el tema es gravísimo. Del lado de lo que podría ser la oposición, tenemos un montón de gente que lo que nos demuestra es que cualquiera en este país puede sentirse presidenciable. Cualquiera, y lo digo en término peyorativo, puede realmente sentirse con las credenciales para poder competir por la presidencia de la República, el cargo más delicado de este país. Entre esos también hay gente muy buena, gente que de hecho tiene preparación, que ha trabajado largo tiempo en el desarrollo de planes y que eventualmente tiene cosas que podría ofrecer al país. Pero no quiero apoyar a ninguno en particular, más bien solo vamos a mencionar un poco los nombres y explicar entre algunos de ellos que no han dicho todavía que son candidatos o precandidatos presidenciales, porque yo sí visualizo potenciales candidaturas. Los más evidentes, primero, obviamente, Guillermo Lasso, que ya se lanzó a la carrera, el día dijo que no le tiene miedo al tema, que a él nadie le va a decir que es como el Álvaro Noboa, que porque tiene plata se está lanzando cada vez que a él le dé la gana, y con ese valor que le caracteriza, ha decidido lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República. Está muy bien. Jaime Nebot, que ha dicho que no se lanza, pero que quién sabe, porque en todo caso tiene un modelo que funciona muy bien y él es valiente, entonces tampoco define, pero obviamente está jugando a ser un candidato, un precandidato presidencial. Yo creo que finalmente, y de eso conversaremos más tarde, creo que Nebot no corre en estas elecciones. Tenemos a Andrés Páez, que está organizando un movimiento nacional, el movimiento Nosotros, obviamente no es para recuperar la imagen del Deportivo Quito, él quiere ser candidato a la presidencia de la República. Tenemos a Fernando Villavicencio, que está jugando obviamente a eso y se mide todos los días. Tenemos a César Montúfar, que él obviamente quiere salir en la foto, y a toda la gente que hace contacto físico con él. He hablado con una decena de personas solamente entre ayer y hoy, a las cuales él les ha dado el mensaje de que él es el hombre correcto para ir a la presidencia de la República. Tenemos a Marcel Jiménez, que también ya juega a ser candidato a la presidencia por algunos movimientos de orden religioso. Tenemos a Abdalá Bucarán, que en las últimas 48 horas ha dicho 3 veces que no mismo, pero que sí quiere ser candidato y está jugando a ser obviamente precandidato. Isidro Romero, que definitivamente se lanzó, no entendió la conversación que tuvo con Marlon Santi. El Isidro es un buen hombre de negocios, pero obviamente como político le falta un poco de talento, pero él también es precandidato presidencial. Fabricio Correa, él de hecho voy a conversar con él este fin de semana, porque él cree que están conspirando para que no sea candidato. Yo creo que la circunstancia histórica conspira contra el apellido Correa y él está jugando a ser precandidato. Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, tipo valioso. Usted sabe que yo desde hace rato he dicho que la figura política de él la admiro por consistente. No es que coincido en muchas de las cosas que él impulsa, pero me parece que es de lo mejor que tenemos en política por consistencia, por integridad. Él es un perfil que definitivamente, a raíz de la lucha que está llevando por el tema del agua y en contra de la minería, así haya tenido un revés ante la Corte Constitucional el día de ayer precisamente, está en la carrera presidencial. Y Pablo Dávila, que está presidiendo, coordinando la Junta de Notables o de Ciudadanos no partidistas que están haciendo esta actividad, que creen ellos que, o públicamente lo dicen, que no es política sino ciudadana, para desarticular el Consejo de Participación Ciudadana, a todas luces política, en la cual el Pablo de hecho está utilizando el término, creo que es actúa, con el tú bien resaltado, que son las siglas de Transformación Universitaria, que es el movimiento político que él auspició y dirigió en la Universidad Católica del Ecuador. Un poco con lo mismo del AP que dirigió Rafael Correa en su momento en la Universidad Católica de Guayaquil y después se convirtió en Alianza País. Y, me estoy olvidando de uno que no me gusta, sí definitivamente que esté candidato, pero que también es precandidato presidencial, que es Fernando Balda, que es un tipo con mucha valentía. Lo que a él le tocó pasar con su secuestro, los reveses que le ha dado la vida y demás, obviamente no le califican para ser precandidato presidencial, pero he tenido contacto con muchas personas a las cuales él les ha visitado para buscar ya apoyos de distinto tipo para su campaña presidencial. Así rápidamente acabamos, imagínense usted, de hablar de 8, son 8, 9 y 3, 6, 9, 10, 11, 12 precandidatos. Pero hablando de oposición, porque de los nombres que barajó también de los que son serían... 20.
de movimientos morenistas o correístas, nos vamos pasando los 20 sin haber nombrado ni siquiera un último nombre que por estos días está sonando, Bolívar Armijos. No, Bolívar Armijos, perdón, ese sí le mencioné cuando hablé de los 4 que vienen en el paquete de Correa, que son Espinosa, Pavón, Lasso y Armijos. Él, como expresidente de la CONAGOPARE, ¿no?, ha dicho de que ha viajado hasta Cuba y ha recibido de alguna manera la unción ya del presidente Rafael Correa para que él sea el candidato en binomio con Rafael Correa. ¿Cómo ve eso? Bueno, yo personalmente creo en la buena fe de este señor, pero le veo más fácil que Correa le proponga a Maduro una elección de ambos a la reelección en Venezuela, a que Correa vaya a correr realmente con el señor Armijos. Yo creo que es una tomadura de pelo a la dirigencia a la dirigencia de los gobiernos autónomos centralizados de menor escala, a muchos gremios del nivel campesino. Me parece que Correa hace una mala labor perversa al engañarle de esa manera al señor Armijos, al cual yo creo que de ninguna manera está haciendo más que utilizarlo para mantener vigente su propio nombre. Por otro lado, yo creo que el señor Armijos, más allá de la preparación que tenga y demás, es una persona que está actuando de una manera completamente naif, completamente ingenua al pensar que Correa le está diciendo en serio que va a ser candidato a la presidencia de la República. Ese tema ilusiona a cualquiera, pero... El problema es ese, el nivel de educación que tenemos los ecuatorianos demuestra que no hay liderazgo y que cualquiera puede ilusionarse con una cosa para la cual no está capacitado. Yo creo que la presidencia de la República es, como he dicho, la posición más delicada que un ciudadano, no es que debe aspirar, sino en la que se puede comprometer. No es algo a lo que se puede llegar con novelería, no es algo a lo que se debe llegar o se puede llegar porque espera el reconocimiento de la gente, porque con eso uno escala socialmente, porque con uno se va a ver más guapo, va a tener más gente que le siga. No, la presidencia de la República es el cargo más delicado. Y en ese sentido yo sí quiero comentar de entre todos estos que hemos hablado, sin que implique de mi parte ninguna preferencia por estas personas, los que yo creo que podrían hacer un buen finish en este asunto. Verá, yo he sido muy crítico de la labor que ha hecho la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en muchos sentidos. Pero tengo que reconocer que de entre todas las personas que son funcionarios públicos y que son candidatos del lado correísta, es la que más solvencia testicular y coherencia política ha demostrado. Entendiendo coherencia política por esa capacidad de un poco hacer lo que se dice. En este último periodo, para mí es reprochable el hecho de que ella haya sido constituyente en el sistema constitucional que ahora nos rige y que nos sirve, pero me parece que es de lo mejor que hay en ese lado. El vicepresidente de la República, que está de moda, está fashion, como dicen Otto Sonnenholzner, en realidad me parece que es un talento. Tiene talento el hombre, pero creo que es una reserva para el futuro. Tal vez después de unos 15, 20 años, veamos una reserva moral, inclusive del país, si es que él continúa activo en su actividad política. El talento y la inteligencia política de Gustavo Larrea es indiscutible. Yo creo que a él habría que darle una posición permanente al lado de los gobiernos en una oficina que sea el doctor No, para asegurarse de que las cosas adquieran coherencia siendo confrontadas por esa inteligencia magistral, pero no dejarle administrar ni plata ni responsabilidades, nada, solo que sea el doctor No de los gobiernos. Yo creo que ese sería el papel perfecto para un cuadro como él. A Javier Lasso, yo creo que es una tomadura de pelo que le candidaticen a algo. Creo que él como comunicador tuvo una etapa en la que era incluso interesante. Yo tengo por ahí incluso grabados algunas entrevistas que él hizo en su momento, pero no sé en el sector público cómo funciona. Más allá de la simpatía o antipatía que pueda yo tener por la posición política de María Fernanda Espinosa, tengo que reconocer que solo Iván Vallejo tiene una mejor habilidad para trepar que la de ella. La llegada de ella a la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas, insisto, es todo un arte del andinismo llevado a su máxima expresión en la política. Por eso yo creo que esa es una candidata que puede ser fuerte. No encomendable de pronto, pero sí fuerte como para llegar. Pablo Celi,
Sé que muchas voces de dentro del correísmo, y debe ser más por razones coyunturales de conveniencia, le andan lavando las orejas, como para decirle: Pablo, tú eres el hombre. Fíjate tú qué bien sales en la tele, qué bonito que hablas. Un hombre como tú, que has llegado a estar ahí, se mantuvo en lo más duro del temporal a la capital y sigue al frente del tema. Un hombre como tú necesita a la República en ese nuevo periodo de transición que vendrá adelante. Entonces, ahí están los candidatos más o menos de ese lado, y todavía me perturba la presencia de la señora Salvador, porque es un perfil que podría terminar cayendo de pie entre todos, es inocuo y no genera tanta resistencia entre la resistencia o entre la oposición. Del lado de la oposición, Jaime Nebot tiene una laureada vida como servidor público. Lamentablemente, yo veo que él no pega en una gran parte de la población del país. Tiene a cuestas una marca de Partido Social Cristiano que, no sé, de pronto haciendo no sé si vale decir marcas o no, pero con alguna bebida que sea de consumo masivo, que le guste mucho tomar a la gente, o que tenga que ver con el fútbol, tiene que pegarse el Partido Social Cristiano para que guste más. Teniendo gente muy buena, porque tiene gente muy buena, y de hecho se han preocupado de formar cuadros. De pronto no tampoco comparto todas las visiones de ellos, pero la figura de Nebot junto con la marca de Partido Social Cristiano creo que le va a llevar a Nebot indefectiblemente en algún momento a escoger él a su sucesor, a escoger él al candidato de esa tendencia y hacerse a un lado. De este lado tenemos el Andrés Páez. Usted sabe que yo tengo amistad con el Andrés, y por eso voy a evitar echarle flores de este momento, porque primero tiene que coronar la organizada de su movimiento. Creo que el tema de la denuncia a él le pesa demasiado en las espaldas, igual que a Villavicencio. Cuesta mucho a la gente acostumbrarse a encontrar esperanza en un discurso que solo habla de lo que hacen mal los demás. Esa es una cosa a favor de Lasso, es una cosa a favor del Isidro Romero, es una cosa a favor de quien sea que ahora pueda venir y proponer algo nuevo. ¿Cree que del lado de la oposición no hay alineamientos todavía? Y eso es lo que yo veo, es que vamos a tener del lado de la oposición unos candidatos que con suerte llegarán al 15, al 16, 18%, pero con mucha suerte. ¿Cree que a Andrés Páez entonces le pesa ese término que normalmente se lo usa en un argot popular de denunciólogo? El hecho de que haya estado persiguiendo la corrupción, me refiero, denunciando constantemente, batallando, ¿eso a la larga también le fastidia a la gente? Juan Fernando, yo creo que un buen líder tiene la capacidad siempre de reinventarse. En su momento de juventud, un tipo como el Andrés era una persona propositiva, alegre, tal vez el momento del país daba para otras cosas, pero durante el tiempo de los últimos 12 años se volvió un tipo demasiado combativo, y resulta que para las generaciones más nuevas, para las personas más jóvenes, hay focos de interés, focos de atención en lo político, que son más relevantes que la denuncia. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, los gamers, todas estas personas, 5.7 millones de personas que están conectadas jugando Frontline, que están sentados jugando en consolas, como el PlayStation o el Xbox, que van a eventos no deportivos, sino que les empieza a interesar estos contrapunteos modernos que le dicen la batalla de gallos. Ellos no están en la denuncia, ellos están en cuánto cuesta la consola, en cuánto cuesta la patineta, en si el día de mañana realmente les alcanza el dólar que tienen en el bolsillo, no, para poder jugar y comer. Esas personas no les interesa la denuncia. Yo creo que a todos los líderes políticos, a todo el mapa de personas que acabamos de mencionar, les falta eso, y eso es bajar a tierra y sintonizar con los ecuatorianos que van a votar por ellos. Porque ahora la mayoría de estas personas que vemos ahí, realmente por sí mismas, como talentos políticos, son invisibles, Juan Fernando. Son personas que no están en la imaginación ni en el imaginario de mayores jóvenes, como si están causas sociales, y por eso el valor que tiene Yacu Pérez, como el calentamiento global. Las elecciones de los Estados Unidos en este momento, las primarias del Partido Demócrata, no tienen una sola propuesta, ni siquiera las que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, educación, trabajo, seguridad física, relaciones internacionales, producción, industria, que no estén directamente conectadas con el calentamiento global. Y de entre nosotros resulta que, usted se fija, todas estas personas formadas con experiencia en el gobierno, con experiencia en la academia, con experiencia en la empresa, no sintonizan. El único que sintoniza con las causas de la humanidad es el tipo que viene del movimiento social, de la causa social que se supone que está más atrasada que todos.
Es el único que habla del agua, del medio ambiente, es el Yacu Pérez. El resto seguimos en la denuncia, o no quiero decir, engañándonos a nosotros mismos. Imagínese usted la expresión que casi digo, al hablar de que en nuestro país vienen las inversiones, que es mentira que vienen, que el Ecuador financieramente está una maravilla y lo que hacemos es conseguir créditos. Y no estamos hablando de las cosas que realmente le interesan a esa nueva audiencia, a esas nuevas generaciones que ya están haciendo política y que el día de mañana lo que les interesa es cómo mismo es que ahora hay cómo sembrar cannabis. ¿Qué mismo fue lo que acabó de pasar ayer con la resolución que tomó la Asamblea sobre el tema del aborto en violación? Que quieren y van a preguntar, ¿qué fue lo que pasó con el tema de que ya no hay incautación de bienes obtenidos a través de delitos de cuello blanco, por ejemplo? Uh-huh. No estamos sintonizando con la gente. Estas 20 personas que me han mencionado ahora tienen la oportunidad de bajar a tierra estas cosas. De los que tenían una personalidad, tomando el caso del Andrés, que se quedaron en la denuncia, de reconstruirse a sí mismos, y siendo dentro de los que están más jóvenes en todo el palmarés de líderes, empezar a sintonizar mejor con las personas en lo que realmente les interesa, les preocupa, les conmueve, y que por lo tanto puede permitirles involucrarse en la política nacional de una manera que sea útil para el futuro de ellos mismos y de sus familias y de todo el país. Doctor Freire, voy a tener que jugar un poquito regresando prácticamente al inicio de esta conversación. Claro. Usted me decía que pasa mucho por la idiosincrasia, por esa mentalidad, por esa falta de educación, incluso el sentir y poder acobijar esa sensación presidenciable, es decir, poder ser candidato a una de las dignidades más difíciles. Y ahí está César Montúfar, por ejemplo. César Montúfar, si bien ha sido un líder destacable, una persona que ha dado la cara en temas relevantes, ex asambleísta, no logró cuajar su candidatura ni siquiera para el municipio de Quito. ¿Cree usted que siquiera realmente es un candidato viable para las presidenciables? Verá, yo vi una película hace algunos años que de hecho les recomendé, justo hoy día hablaba con mis hijos, les decía que vean, que se llama El abogado del diablo, que actúa el Al Pacino y el del Matrix, ¿cómo se llama? Keanu Reeves. ¿Se ha visto? Claro. En esa película, Al Pacino, personificando a Lucifer, dice algo así como que la vanidad es su pecado favorito, ¿no? Uh-huh. Imagínense que la vanidad es el pecado favorito del mismo diablo. Yo creo que muchas personas caen en ese delito, digamos, en ese pecado con demasiada facilidad. Todas las personas estamos expuestos a eso, pero quienes se pueden malacostumbrar a escuchar su propia voz, a admirarse a sí mismos demasiado, pueden terminar perdiendo la proporción de cuál mismo es su tamaño, en este caso en la política. Claro. No refiriéndome específicamente a César Montúfar, que es tipo valioso. Yo he leído todo lo que él ha escrito, siempre cuento esto. Yo he leído todo lo que él ha escrito y lo admiro. Pero cuando le oigo, me da sueño. Yo creo que está bien que él siga haciendo su lucha, pero me parece más importante que asuma una posición de empezar a asesorar la tendencia con la experiencia que él ya ha adquirido. Yo creo que él ya tiene que darse cuenta de que las generaciones que estaban más a la mano de él cuando usaba cola y era un líder juvenil, no cuajaron. Los que están más jóvenes no van a cuajar. Y eso de pronto es un mensaje, de hecho, sin en ningún caso ponerle peros o criticarle negativamente a César Montúfar. Yo creo que él podría hacer mucho más ya en el plano asesor que siendo un político de balcón, de palestra, de tratar de liderar al frente del resto de gente. Ya pasó su tiempo, ya pasó. Fernando Villavicencio, con él me senté algo más de una hora, semanas atrás precisamente, en uno de los espacios que mantengo y sin duda no podía escaparse la pregunta, ¿va a ser candidato a la presidencia? Bueno, él decía, quién sabe, hay que barajar las opciones, hay que oír a la gente. El periodismo también ahora es activismo. Ahora, el problema está en que el periodismo que él hace sí es trascendental para el país. Si él da ese paso hacia la política, se dice no hay retorno al periodismo. Entonces, ¿le conviene a él? ¿Tiene la aceptación suficiente como para dar un paso y dejar a un lado un trabajo que ha resultado trascendental? Hay que recordar que gracias a la publicación de él se inicia el caso de sobornos 2012-2016, antes Arroz Verde, ¿no?
Yo creo que el momento en que una persona decide dar el paso de exhibirse como ya no sería un activista político en este caso Fernando, sino ya un político de la política representativa, partidista, un candidato, tendría que entender que está cambiando de oficio, porque hay ciertas cosas que a las que uno tiene que renunciar para hacer otras. Ahora, yo creo que si un político que fue periodista puede ser un gran político, un gran líder, y el día de mañana quiere retirarse a sus cuarteles para volver a escribir y volver a investigar, probablemente sí pueda hacerlo. Yo creo que no sé de casos exactos en el mundo, por ahí he visto algún mal político, que de hecho fue mal presidente y que de hecho es un pésimo entrevistador, haciendo ahora de entrevistador incluso en la televisión europea. Pero ese es otro caso distinto, porque ese nunca fue un buen periodista. De hecho, solo fue un mal economista y después un mal presidente. Pero si Fernando cree que tiene el apoyo de la gente, tal vez valga la pena que se mida. Y si es que llega a un escaño, si es que llega a una magistratura, pues valdrá la pena que se mida como administrador público y tal vez es la oportunidad de que se mida. Yo no digo que alguien puede ser un mal gobernante por la naturaleza de su oficio. Han existido grandes educadores, grandes militares, grandes médicos que han sido grandes presidentes. Sí, claro, han habido grandes abogados también que han sido presidentes. De hecho, creo que la mayoría de abogados de presidentes del mundo en su momento han sido abogados, lo cual es pura coincidencia, pero también han sido la mayoría malos presidentes. En todo caso, no hay un oficio de presidente o una carrera de presidente que uno puede estudiar en la universidad. Así que no es determinante el oficio de Fernando Villavicencio si es que él cree que puede correr. Ahora, yo creo que en una vertiente profesional como la que él ha desempeñado tan excelentemente desde el punto de vista de la investigación, con sus equivocaciones, porque debo decirlo, también he visto investigaciones de Fernando Villavicencio crasamente erradas, porque nadie es perfecto. Tal vez valga la pena que se mida como político para saber si lo que le conviene más bien es dedicarse solo al periodismo. Bueno, voy a tocar algunos nombres de ese gran listado porque si vamos uno por uno prácticamente no nos va a alcanzar la tertulia que hemos propuesto para esta jornada. Seguro. Estamos, para quienes solo nos pueden escuchar, con el doctor Pedro Freile, mil disculpas, analista político. Estamos conversando de lo que sería la propuesta de candidaturas para el 2021 cuando tengamos los ecuatorianos que elegir presidente y vicepresidente. Hay nombres de lo más variado. Hemos citado, por ejemplo, al mismísimo Fabricio Correa, Abdalá Bucaram, Guillermo Lasso, como es ya obvio, María Fernanda Espinosa, entre otros. Nuevamente no quiero hacer un repaso de uno por uno porque no nos va a dar el tiempo. Fernando Balda es un personaje curioso porque de alguna manera es la representación para mí de lo que en política ya a la gente no le gusta y no debería hacerse, es decir, codearse con todo el mundo para ver dónde me acomodo y cómo las cosas pasan. Pero, sin embargo, Fernando Balda ha sabido ser valioso en la historia ecuatoriana por otras razones, por razones de su propia lucha, por razones judiciales, por razones que aún tienen y tendrán que probarse, ojalá algún día, en los juzgados. Tiene posibilidad de capturar la atención de un porcentaje, por lo menos, que valga la pena, porque nuevamente podría pasar de que se lanza y muere en el intento, y ahí quizás sea la muerte ya política de Fernando Balda. Le conviene a esta altura porque la gente como que aún encuentra resistencia a este personaje. Bueno, primero, yo creo que en política solamente están muertos los que están 3 metros bajo tierra y boca abajo. Caso contrario, los políticos no están muertos mientras puedan respirar. Y de eso la historia, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, está llena de ejemplos. Fernando Balda me parece a mí que es un fenómeno propio de la digamos así, de la naturaleza del populismo de un país como el nuestro. Entendiendo que el populismo es un fenómeno social y no una mala actitud de una persona, sino que es una forma de poder vivir o sobrevivir en la política que está al alcance de cualquiera. Entonces, al estar al alcance de cualquiera que con un poco de ingenio, aunque no tenga ninguna preparación, porque eso es una cosa importante resaltar, o sea, en nuestro país, nuestra asamblea nos demuestra
nuestros gobiernos autónomos descentralizados nos demuestran que sí empieza a ser tal vez necesario que haya alguna forma de discernir o calificar los estándares mínimos de las personas que nos pueden representar. Personas que no tienen formación académica de ninguna naturaleza, con un poco de verbo, pues se aspiran a cualquier puesto, incluso a la presidencia de la República, como digo. En el caso de Fernando Balda, yo creo que es una persona que tiene verbo, que tiene un ascendiente con ciertos sectores populares, creo que tiene una capacidad histriónica muy interesante, pero es solamente el resultado de esta condición, digámoslo así, de entorno populista que tiene nuestro país. A Fernando, a pesar de que pueda hablar simpático de algunos temas, no tiene conocimientos profundos, creo que de ninguna materia. No he tenido, al menos en las oportunidades que he podido hablar con él directamente, evidenciar algún conocimiento en particular de alguna ciencia u oficio que me pudiera permitirme en esta entrevista o en cualquiera dar crédito de cuál es su formación profesional. Yo creo que en ese sentido, sí, es una persona que se está promoviendo, que sí puede promoverse, pero creo que el negocio de él al final es poder ir y ofrecer el endoso de votos, ir y acompañar la campaña a alguien, más que la de realmente él mismo creerse que podría ser presidente de la República. Porque en ese sentido yo creo que Fernando Balda es un tipo más listo que algunos de los otros candidatos que de tanto oírse realmente están convencidos que podrían ser candidatos. Yo creo que lo que está haciendo ahí es calentarse, es hacer esa política politiquera, esa política populista, de tener caliente el grupo de gente para ver si es que gana algo en campaña. Bien, Fabricio Correa, hermano del expresidente, es una persona políticamente interesante, capaz de capturar la atención. No sé si realmente tiene la aceptación, por ejemplo, entiendo yo en el Azuay, de donde nosotros estamos emanando esta señal, no tiene una aceptación relevante. Entiendo en la costa sí pudiera, no sé cómo estará en el sector norte del país, pudiera configurarse dentro de un movimiento, dentro de un partido. Él ya lo intentó en su momento, pero no pudo. En efecto, Fabricio Correa en su momento trató de organizar un partido político que se hubiera llamado Equidad, Progreso y Orden. Creo que era el equipo, el logo, y estaba basado en la filosofía del fútbol y no sé qué. A mí me parece que él es, desde el punto de vista político, una mente creativa de las más valiosas de nuestro tiempo. Creo que él tiene este karma de ser hermano del otro señor que lamentablemente no solamente ha golpeado fuertemente su propia imagen, sino obviamente su apellido y la tranquilidad de toda su familia, incluida la de Fabricio Correa. Yo creo que él es un hombre de mejores intenciones que su hermano desde todo punto de vista, demasiado conservador en algunas cosas para mi gusto personal, y creo que es muy difícil que logre él compaginar, dada la coyuntura de su familia, con una posición de liderazgo consistente como para ser candidato a la presidencia de la República. Sí creo, estoy seguro que es una de las personas de mayor recordación en la mente de los ecuatorianos en este tiempo, por el hecho de ser hermano del fulano, pero estar en una posición diferente. Sus frases geniales, como la del "por el ojo tuerto te roban", lo último que hizo con el destapacaños, el nombre mismo de este equipo que quería organizar, son todas cosas ingeniosas, cosas con mensajes positivos, que lamentablemente no le desvinculan de la imagen del correísmo, de la mala constitución que ahora nos gobierna, de los resultados negativos que ha tenido ese proceso político. Él es otra persona que yo creo que podría ser una mente gris, realmente una eminencia desde el punto de vista estratégico del marketing político, que podría hacer mucho más por el bien del país, tratando de trabajar en que todo este reguero que existe en la oposición se articule y se organice de una manera más inteligente, más en el plano de consejero, y de hecho un consejero de primera me parecería el Fabricio Correa, que intentar ser candidato. Y de hecho, creo que ya se lo estoy diciendo a través de este medio, pero espero convencerlo y hacerlo en extenso de que ayude a articular de una manera inteligente una posición que tenga recursos de marketing político más inteligentes para poder ser funcional.
Fabricio Correa y Gustavo Larrea son los dos alfiles quizás más importantes dentro de la configuración histórica del correísmo. En el libro Séptimo Rafael, quienes han podido leerlo, quienes no, recomendado, al menos para entender la personalidad de uno de los mandatarios que ha estado en el poder tanto tiempo como es Rafael Correa. Ahí se deja ver cómo hábilmente iban configurando y fueron moviendo las piezas para que las cosas se den. Pero sin embargo, Gustavo Larrea no deja de ser una persona políticamente, no quiero ser ofensivo, pero quiero tratar de dibujar la idea que se brinda históricamente de Larrea cuando me refiera a él como un personaje oscuro, porque él es de esos políticos capaz de moverse por todo lado y sin que nadie se dé cuenta y haber configurado un tablero electoral para que las cosas se den. De hecho, le ha servido, entendemos, al mismísimo Lenín Moreno en su mejor momento, aunque claro que sí. Parece que hoy por hoy no estuvieran en el mismo carril. Gustavo Larrea cree que toda esa habilidad que ha demostrado para otros pudiera hacer que se den las cosas y le favorezca ahora a él. A ver, yo creo que en la historia hay personajes que obviamente tienen su propio espacio, como Jefferson, como Adams o como Kennedy, pero hay otros como Cromwell o como Fouché o Richelieu que también tienen su espacio. Y no por eso son menos políticos, menos importantes y al final de cuentas menos relevantes para el destino de la nación. No estoy diciendo si fueron buenos o fueron malos en su época, obviamente cumplieron funciones perversas y funciones que fueron de gran servicio para sus naciones también. Y yo veo que Larrea es un personaje que puede ser de esas dimensiones y con ese tipo de inteligencia. Que en su fuero íntimo a él le gustara ser el de la banda, estoy seguro de que es así. Y creo que igual habrá sido con Cromwell pensándose el mismo coronado, claro, o con Richelieu o Fouché fuera de sus hábitos y más bien sentados y con un cetro en la mano. Sin duda que debe haber sido así. Pero es como digo, son personas que si logran encontrar ese espacio en donde son más hábiles o más aptos para ayudar al buen gobierno del país, tal vez podrían hacer una obra maravillosa que nos ayude a todos. O sea, en la medida en que un delantero quiere hacer realidad su sueño de ser arquero, puede arruinar el equipo. O como le pasa al señor, al Usain Bolt, que dejó el atletismo para, no es que se puso a jugar béisbol primero o fútbol, hacer el ridículo. En realidad, zapatero a tus zapatos, dice la voz popular, es el mejor consejo que puede tener un político o un profesional a la hora de servir bien a los propósitos más altos con los que pueda aportar. Gustavo Larrea es un personaje como los que he mencionado y creo que tiene una función que seguir cumpliendo en adelante, porque está entrando en una etapa de su vida en donde ya estuvo en todas partes y ya sabe todo. Creo que es, de hecho, desde esa perspectiva, un consejero útil para quien sea que resulte ser el próximo presidente de la República. Voy a dejar guardadito el nombre de Yacu Pérez para el final porque para los azuayos representa muy interesante ese análisis. María Fernanda Espinosa es un personaje político que no logro entender del todo. María Fernanda Espinosa parece estar a favor de Moreno, estar en contra de Moreno, a favor de Correa, en contra de Correa. Juega y baila con todo el mundo, bueno, salvo con quienes han sido su oposición histórica, pero pareciera tener la habilidad suficiente para capturar el voto duro del correísmo, como se lo conoce, que hoy por hoy, según las encuestas que maneja el propio gobierno, estaría bordeando, no llega a los 30 puntos, pero sí bordea, y además, pues, pudiera ir ganando adeptos en el paso, porque si solo la recuerdo de su discurso ante la defensa en la Asamblea Nacional, que yo quedé convencido. Yo decía, no puede ser que todos los argumentos válidos por un lado, yo termine convencido de que efectivamente queda todo desvanecido, que todo ha estado muy bien y que por lo contrario todo lo que pasó no es sino una treta política. ¿Es ella entonces quizás la mejor opción de Rafael Correa de volver? A la política me refiero, ¿no? Eso es algo que todavía se tiene que medir. Sin duda el proceso del correísmo venía invirtiendo fuertemente en dos personajes. El uno, por la vertiente china, que fue Jorge Glass, pues ahí hicieron una mala inversión los señores chinos. Y la otra, María Fernanda Espinosa, en donde venían invirtiendo, digamos, otras tendencias políticas más pro-kirchneristas, más pro-putinistas, digamos, de alguna manera.
Y eso hace que ella tenga una plataforma de ignición bastante fuerte con respaldos internacionales muy grandes. Cuando dignatarios de otros países, embajadores de organismos internacionales, de confederaciones y de países amigos se encuentran con un funcionario del rango de quien preside la Asamblea de Naciones Unidas, lo que ven es una señora bien vestida, probablemente muy inteligente, bien relacionada y poderosa, que no está ahí de adorno, sino que llegó ahí porque el producto de su habilidad y de la habilidad de las personas que le rodean, le pusieron en el centro de la acción política internacional. Entonces no estamos hablando de una figura política de poca relevancia. Puede ser que nos hayamos acostumbrado a criticarle mucho. Cuando uno ve en la cercanía a un ministro y le ve hablando tonterías o tomando decisiones equivocadas, casi digo estupideces, pero no quería decir eso realmente, uno puede volverse muy, muy duro, crítico del ministro que tiene a la mano, pero no se da cuenta de que cuando esta persona es sacada de nuestro contexto temporal y ubicada en un organismo como las Naciones Unidas, en realidad está más cerca su figura a Kofi Annan, a la princesa Diana, que al mismo Rafael Correa. Uh-huh. María Fernanda Espinosa es un personaje de una potencia política muy grande. Y yo creo que el resultado de su juicio político no es solamente el de su propia habilidad, sino la suma de la sincronización de la estrategia política entre los peones que tenían en la Asamblea y la forma de articular la imagen de ella como una política de perspectiva, trayectoria y dimensión internacional. En lo personal, creo que no es una persona fácil de digerir para muchos electores del Ecuador, pero si alcanza a consolidar lo que se llama voto duro del proceso correísta, creo que es un candidato con unas perspectivas muy fuertes de llegar. Imaginemos nosotros que la capital de la República tiene un alcalde que llegó a la alcaldía con 21% de votación. Yo creo que un fenómeno similar es lo que empieza a producir este mapa preelectoral. Quien empiece a poder consolidarse por encima de 20 es finalista en segunda vuelta. Visto desde ese punto de vista, los auspicios internacionales con los que iniciaría su carrera preelectoral María Fernanda Espinosa le convierten en tal vez una de las credenciales más fuertes que tiene el correísmo por los apoyos externos que tienen para sostener su plataforma interna. Asunto que no va a alcanzar a construir María Paula Romo a pesar de la gestión, a pesar de que se anote un par de goles de media cancha o tiros de 3 puntos, no va a alcanzar en esta circunstancia. A Sonnenholzner veo que tampoco le va a alcanzar el tema porque el manejo del asunto minero, del asunto estratégico petrolero, las mesas estas que se arman por asuntos temáticos, finalmente solo complacen a los que están invitados al cóctel. El bolsillo de los ecuatorianos no siente que se está haciendo nada en esto y no hay suficientes bebés que besar en las inauguraciones que el gobierno está haciendo últimamente con el vicepresidente a falta de presupuesto mismo, porque no alcanza para acabar cosas que puedan inaugurar. María Fernanda Espinosa, volviendo un segundo al personaje de ella, es tal vez la carta más eficiente desde el punto de vista político, estructural, organizativo que pueda tener el correísmo. Cierto, María Fernanda Espinosa, con ella tuve la oportunidad de conversar, ya me parece que son un par de meses atrás, en plena presidencia, no recuerdo, desde Etiopía o algún otro país, me concedió una entrevista y pudimos conversar y claro, no podía tocar el tema político nacional ni era menester tocarlo. Pero claro, era prácticamente como habernos olvidado quién era María Fernanda Espinosa y tener en cuenta de que ahora estaba hablando con la presidenta de las Naciones Unidas. Muy, muy valioso el aporte y el análisis, absolutamente en el cual yo debo concordar. Yo quisiera mostrar, aquí tengo un juego. Bueno, usted no me está viendo tan bien como el que está viéndome de frente, pero lo cierto es que he tratado de dibujar un mapa mental de todo lo que estamos hablando, de todos los nombres que han ido saltando. Se vuelve complejo, ve posible, con todos estos garabatos que de alguna manera ejemplifican lo que serían las elecciones del 2021, que quede reducido a una pequeña lista, de que podamos ver una madurez política en que digamos, vamos por el futuro del país,
país, unamos fuerzas, vamos a concretar posiciones, etcétera, etcétera. Verá, en mi cabeza, de hecho, he tenido un par de visiones. Me imagino que así a la usanza de esos tiempos en que se usaba la Hacienda Cusín para hablar de temas estratégicos, que venía gente importante a hablar y ni sé qué, me imagino que se reúnen en algún punto, y en mi mente pasa esto en la serranía del Ecuador, todas estas personas que estamos viendo aquí, y se reúnen no para ponerse de acuerdo en quién es presidente, sino en quiénes son los candidatos que de mejor manera, por primera vez, nos van a dar una lid limpia. Y en esa mesa se sientan a repartir un poco el mapa dos personas. El uno con fichas negras y el otro blancas. Usted ponga el color que quiera a las manos de cualquiera de los dos. Y esas dos personas que se sientan a jugar al ajedrez son Gustavo Larrea y Fabricio Correa. Sí, así como me oye. Gustavo Larrea por el lado del correísmo y Correa por el lado de la oposición. ¿Y sabe por qué? Porque me consta que cualquiera de estos dos personajes pueden hablar con todos los que hemos dibujado en cada uno de esos entornos. Sí, es que van a decir, no, va a hablar Nebot con Fabricio Correa. Sí, claro que sí. Y ¿cómo va a hablar el Sonnenholzner a estas alturas con el Gustavo Larrea? Claro que sí. Tal vez es hora de que antes de cazar la pelea, los frentes encuentren a estos personajes oscuros que pueden sentarse en la mesa de negociación para darnos por primera vez unas elecciones organizadas. Jaime Nebot, que es el que más chance tiene de la oposición, porque los números en eso son fríos, son crudos, le ponen un consistente segundo lugar lejos de quien escoja Correa. Todavía no ha desistido de ser candidato, tampoco ha aceptado. Guillermo Lasso ha invertido tanto en su campaña, tanto tiempo, que triste suena decirlo, empieza a sonar parecido que el Álvaro Noboa. Pero es importante que gente con buen sentido que Lasso sí tiene alrededor de él, le diga que este ejercicio es necesario. Porque el país no puede gobernarse a medias en una estructura constitucional que va a quedar lastimada una vez que se decida reformular las funciones o desaparecer las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos frente a un país que de verdad va a tener que entrar a un periodo de transición, no solo en lo económico, porque el gobierno de Moreno no ha logrado realmente encauzar una transición hacia ningún lado. La transición de Moreno ha sido la transición entre el primer día de gobierno y el último día de gobierno. No ha sido la transición de blanco a negro, de verde a gris, no, es la transición del día 1 al día Z, de A a Z, nada más. El gobierno que viene va a tener que reencauzar estos asuntos. Y para poder hacerlo, no puede llegar con un 20% de votación. El próximo gobierno tiene que llegar con un 40-45% de votación. Y para hacer eso, la discusión de esas elecciones empieza ahora. Felizmente, digo yo, tenemos un montón de precandidatos. Lo que sería importante ahora es que entre esos que creen que tienen el chance de llegar, empiecen a hablar. El diálogo entre el gobierno y los presidentes de las cámaras no tiene valor político, porque las cámaras tienen afiliados, no partidarios, no tienen seguidores, no tienen esos jóvenes videogamers, no tienen esos jóvenes que están trabajando en la parte de atrás de los restaurantes de comida rápida, no tienen como parte de ellos a los guardias que están en las casetas. Puede ser que ellos crean que tienen a los guardias porque los presidentes o gerentes de las empresas de guardianía están ahí, pero no tienen a los guardias, no tienen a los recolectores de basura, no tienen a los recicladores de basura, no tienen a las trabajadoras sexuales, no tienen a la gente que va a votar por ellos. Este es el momento en el cual estas personas que se sienten motivadas, que se sienten con la capacidad de convocar a las voces del pueblo, pueden sentarse a conversar entre ellos. Ese intento que un poco caricaturescamente hizo Isidro Romero de hablar con Marlon Santi, llevado a lo serio, fuera de lo caricaturesco, es algo que debe hacerse. Es algo que probablemente en el entorno del correísmo sí ha empezado a suceder, pero que en la oposición no ha empezado a suceder. Nuestro país está listo para irnos a 4 años más de transición con el mismo modo de gobierno, con el mismo sistema de gasto del Estado, con las mismas prioridades en mantener como sea el gasto público
como se está manteniendo ahora? ¿O tenemos que encontrar otras soluciones? Yo creo que el tema no es entre la oposición y el gobierno, sino entre el modo de Estado que tenemos y la necesidad de tener una solución diferente que nos vuelva un país viable económica y socialmente. Y esa discusión tiene que suceder ahora. ¿Quién la lidera? Yo creo que puede ser presidente de la República. Así no sea Nebot, así no sea Lasso. Quien deje un ratito de lado el tema de la pelea, quien tenga la capacidad de entender que el asunto no solo está en ver cómo me como el Consejo de Participación Ciudadana, sino en cómo hago que el país sea viable y empezamos a hablar de eso, ese puede ser presidente de la República. Y tal vez no está en el mapa de todos los nombres que hemos visto ahora, pero es quien pueda convocar a eso. Y si ese es Montúfar, si ese es Villavicencio, si ese es Dávila, si ese es el mismo Isidro Romero o el mismo Fabricio Correa, no importa, ojalá sea cualquiera de ellos quien tenga la inteligencia de poder hacer eso. Y no es la típica convocatoria de yo ya dije que nos unamos. No es eso. Es el esfuerzo real de empezar por la renunciación, por poner el espacio, por buscar el articulador, por buscar esa mente gris, ese personaje oscuro que puede articular el diálogo para poder construir la nación. Doctor Freile, 2 preguntas antes de llegar al gol de oro Yacu Pérez. Y no por minero, no vayan a confundirse la gente. Estoy haciendo un poquito nada más hilárico en este tema. La primera pregunta tiene un obligatorio análisis Guillermo Lasso. Guillermo Lasso llega o llegaría por tercera vez a las elecciones, pero con números absolutamente desgastados de lo que dicen las encuestas el día de hoy, pese que llegó a ser prácticamente el posible presidente de la República, porque quedó a nada, aunque se dice que fue al revés, pero quedó a nada de Lenín Moreno. Hoy no estaría gozando más de un 3-4% de lo que dice el gobierno en sus encuestas. Esto es un tema que no lo han hecho público, pero ya las filtraciones nos han dejado saber. Esa figura, y sumado el hecho de que llegaron en una tercera ocasión a la papeleta, sí da esa sensación a los ecuatorianos de que ya es hora de probar suerte con alguien más, lo que le pasó al mismo Álvaro Noboa. Incluso, porque hay que recordar que casi la historia se repite, ¿no? Casi gana la presidencia y él creyó que la siguiente era la vencida y por lo contrario ha ido cayendo. Guillermo Lasso ha fracasado en el modelo político que él creó porque no ha encontrado otra figura que no sea él mismo para ser candidato. Ahí fueron 2 preguntas, perdón, pero... Son 2 preguntas, de hecho voy a comenzar por el final. Yo creo que el modelo de gestión política que promovió Lasso, el partido auspiciado con la fundación y la gestión de gremios alrededor de él, es un modelo muy interesante. No creo que haya fracasado, creo que es algo en lo que si se insiste el suficiente tiempo, un par de generaciones, por ejemplo, de hecho va a rendir frutos. Lo que no creo es que eso pueda suceder en la vida biológica de una sola persona. La consistencia en política demanda de periodos más largos. Por otro lado, le cuento que han descubierto una enfermedad que afecta usualmente a los políticos en el Ecuador, que es muy grave y que de hecho suele terminar con las carreras políticas de estas personas. Es una inflamación de la superficie que recubre al político, su ego, que de hecho va hasta la parte interior. Es una inflamación del ego que se produce por el reiterado, intenso e incontrolable gasto de dinero propio y ajeno en la persona pública de uno mismo. Esta inflamación, que se conoce como alvarismo boboico, tiende a acabar con las intenciones en algún momento de la familia del afectado de seguir apoyándolo para que haga política, porque es costosa y es infructuosa. De eso hay muchos que se han contaminado, pero volviendo a lo de Guillermo Lasso, yo creo que en efecto Lasso debería usar ya toda esta experiencia que él tiene para impulsar otros cuadros, que le impulse al abogado Caicedo que tiene al lado de él, que le impulse a Pablo Arosemena, que le dé espacio a otras personas que huelen a más fresco, aunque propongan lo mismo. De hecho, yo creo que parte de lo importante en política es que las tendencias políticas se mantengan consistentes en lo que proponen. Eso no quiere decir que tengan el mismo candidato siempre. Parte de una democracia sana es que haya alternancia, eso quiere decir que haya alternativas de elección,
que una organización política, como la que tiene Lasso, demuestre que tiene un modelo que es funcional, que si el gerente no funcionó, puede poner otro gerente, no que tiene que ser el señor Monge siempre, que si el candidato no funcionó, no importa que sea el señor Lasso, hay otras personas talentosas, como el señor Arosemena, como digo, o el señor Caicedo, que podrían promover, o que podrían simplemente sumarse a otras fuerzas políticas para promover, desde su misma visión, cosas que sean válidas para el país. Al final la política es una lucha de intereses por la gente, por grupos humanos, no por la representatividad que tenga un fulano. Eso no está bien. Eso implica una posición cavernaria, feudal, de un pueblo que no es capaz de hacerse valer como pueblo, sino que sigue haciéndole valer al patrón porque es patrón. Y eso es algo que se tiene que acabar. Si no, seguiremos teniendo dictadorzuelos para siempre. Sean estos de izquierda, de derecha, del populismo, de donde vengan. Esta es la oportunidad de acabar con eso. Y Lasso tiene la gran oportunidad de dar el ejemplo, de mostrar que es más importante las ideas que impulsa su tendencia que su persona. Bien, el tema de estar por tercera ocasión en la papeleta, ¿puede terminar por costarle todo lo que ha construido? En política todo es oportunidad y costo. Si Lasso está jugando a esto, yo creo que es porque se dio cuenta de que Jaime Nebot no está evolucionando en los números de su precandidatura como Nebot hubiera esperado, como el Partido Social Cristiano hubiera esperado, por este asunto de que la marca no pega, que comenzábamos a mencionar al inicio de esta entrevista. Entonces Lasso lo que dijo es, ya vi los números del chino Nebot, de pronto no se lanza, en esta sí corremos. Y se están lanzando porque ven ahí una oportunidad. Pero en realidad eso no es bueno para el país. Sería más bueno para el país buscar los puntos de conexión con la tendencia y buscar unos perfiles que les ayuden a concretar la llegada. Bien, esas eran básicamente las dos preguntas en una. La otra pregunta que inevitablemente debemos configurar y ponernos a pensar y meditar por un momento es, ¿cuánto pueden cambiar los números de hoy al 2021? Muchísimo. O sea, la política finalmente es el arte de lo posible. Y aquí tenemos muchos artistas, unos buenos, otros no tan buenos, que van a tratar de lograr que sea posible para ellos. Y entre esos, yo creo que no hemos mencionado todavía a dos. Voy a mencionar solo uno por un ladito, que es el representante de los cristianos, Marcel Jiménez. Tuve el día de hoy escuchando intervenciones de él en la prensa. Yo creo que él está todavía a tiempo de hacer otra actividad. Y Yacu Pérez, el político que yo he dicho considero el más consistente de entre toda esta fauna que hemos revisado, aunque no coincida con él en mucho. Yo creo que él no tiene la oportunidad de ponerse en el centro de la oposición. Yo veo muy difícil que posiciones como la del partido del señor Lasso o de Jaime Nebot pudieran plegar a una candidatura del Yacu Pérez. De hecho, creo que él tiene todavía como carrera política mucho por delante, y mucho por delante en la causa que él impulsa, que es la del medio ambiente, que son más importantes que una eventual llegada a la presidencia de la República. Yo creo que los ataques que además él ha sufrido en las últimas semanas, de esto de que le publican que tiene concesiones mineras y tal, lo cual, entiendo, se ha demostrado que no es cierto, señalan claramente que hay perfiles políticos, será dentro del gobierno de la misma oposición, que le tienen miedo. ¿Para qué dedicarle tiempo a alguien de quien no hay que preocuparse? ¿Por qué le preocupa a la gente el Yacu Pérez? ¿Sabe por qué? Porque el Yacu Pérez está impulsando causas que son más pesadas que los perfiles caudillistas de los líderes a los que estamos acostumbrados. Él está empezando a empujar causas que pueden conmover a nuevas generaciones como ninguno de los demás ha intentado. Y en ese sentido, yo rescato el valor del Yacu Pérez y creo que, si bien tal vez incluso no llegue a ser candidato, si les llegasen a convencer de ser candidato, podría llegar a tener resultados inesperados. De pronto no gana, pero de pronto tiene unos resultados que nadie se espera, que de pronto no van a ser fruto del movimiento indígena tampoco, sino de la causa de la defensa del medio ambiente, del agua y del cambio climático. Sin duda ya hemos tocado el nombre de Yacu Pérez, allá queríamos llegar precisamente porque es la otra autoridad de relevancia para los cuencanos, para los azuayos. Yacu Pérez es un prefecto que ha venido a cambiar la manera de hacer la política tradicional.
precisamente incluso en el tema de mercadeo, marketing, él dice es la prefectura del agua. Se ha reducido el sueldo no técnicamente cuanto a puesto o ha destinado la mitad incluso para ahorrar para causas que tengan que ver con el agua. Yacu Pérez, yo le pregunté y le dije hace 15 días en este mismo espacio, Yacu, ¿será candidato a la presidencia? Se sonrió, me dijo, yo no creo, pero no hay que decir jamás de esta agua no beberé. Y ya cuando alguien o un político en términos generales dice eso, es porque la idea está absolutamente presente en la mente. Yacu Pérez puede hacer que su lucha y la posible consulta que ahora buscará promover a nivel nacional le favorezca como para que realmente considere y se configure en el 2021 como candidato. Yo creo que esa posibilidad es latente y es una posibilidad latente por algunas características que son las que impulsarían la candidatura de María Fernanda Espinosa. Y es que la lucha que nosotros nos hemos acostumbrado a ver por el agua, de Yacu Pérez aquí, Yacu Pérez el indígena, y con todos los peyorativos que mucha o gran parte de la sociedad, digámoslo así, y generacionalmente los que estamos más viejos puedan o podamos habernos acostumbrado a ver en un personaje como el Yacu Pérez, en realidad se desmitifican cuando desde fuera del país llama la atención lo que esta voz está haciendo. Uh-huh. Y es encauzar el esfuerzo de la sociedad a un bien político superior al del tiempo en el que vive. Desde Huaubras yo me acuerdo que les oía a mis profesores más notables, me acuerdo de Fernando Tinajero en el colegio, decían que algún rato va a haber guerras por el agua. Así como hay guerras por el petróleo, va a haber guerras por el agua. Y aunque no llegaran a haber guerras, lo cierto es que la lucha por la defensa del agua es la única que garantiza la supervivencia en el largo plazo de la especie humana. Y esa es una causa más grande que la sola llegada a la presidencia de la República. Así que no es extraño que haya personas que estén tratando igual de calentarle las orejas al Yacu. Es completamente natural que algo así suceda, porque visto desde fuera del Ecuador es un personaje más relevante políticamente que la mayoría de los que están en este mapa que estamos analizando. Así es. Yo creo, por otro lado, que desde el punto de vista estratégico, y es algo que espero tener oportunidad de conversar con el prefecto Pérez en su momento, el revés que él ha recibido en la Corte Constitucional ayer no es un asunto de mero tecnicismo respecto a la manera en la cual se ha encauzado la lucha constitucional por la antiminería. Es un tema de cómo presentar ese recurso para que tenga efectividad en lo judicial. Si bien los jueces no son almas etéreas, son personas que tienen pasado, que tienen familia, que tienen un conocimiento, una formación específica y una posición política además. Yo creo que es importante para que una lucha como la del agua tenga una contundente victoria que permita racionalizar la explotación minera en el Ecuador. De hecho, creo que hablamos algún rato de eso. Yo creo que la minería o cualquier industria puede suceder en tanto y en cuanto respete primero lo que es más importante. Deben causarse dentro de esos detalles chiquitos que en el sistema judicial hacen la diferencia entre vencer y ser vencido. Yo creo que la Corte Constitucional en Ecuador, más de las críticas que pueda recibir de muchos sectores y por muchos factores, es una buena corte. Es una corte de gente más buena que la que hemos tenido en muchas otras cortes de ese nivel en el pasado. Y creo que la forma en la que se planteó el recurso y que se contestó el recurso por parte de la Corte, lo que le deberían dejar ver a Yacu Pérez es que la estrategia no es ir a la consulta nacional inmediatamente ni de manera plenaria, sino encontrar que si se requieren 50 demandas para ir al grano en la manera de proteger el recurso específico, con evidencia de los daños, con pruebas técnicas más contundentes, más allá de lo justo que sea la causa política, es necesario invertir el tiempo y los recursos necesarios para que esas causas estén completas y sean inexpugnables desde el punto de vista jurídico. Eso lo puedo decir desde el punto de vista profesional inclusive. Yo encuentro que hubo razón para que esa causa, como fue planteada, no haya sido ganada. Y en ese sentido, tal vez, de nuevo, es más importante la causa del agua que la presidencia de la República. El prefecto lo que puede hacer es asentarse un poco en su propia causa y hacer que empiece a tener efectos reales, contundentes y definitivos
con un poco más de asesoría técnica, con un poco más de frialdad. Yo sé que el discurso político es lo lindo, pero hay que meterle un poco más de cabeza en cómo se tienen que ganar esas causas en lo constitucional. Muchas gracias, doctor Freile, por habernos acompañado, regalarnos de su tiempo más o menos 60 minutos. 60 minutos que hemos conversado de lo que pudiera ser el tablero electoral en el 2021. Para quienes nuevamente se les atraviese siquiera la idea de que estamos hablando muy pronto, no se imaginan lo que se viene en los siguientes días, siguientes semanas, cuando cada día empiezan a salir más nombres, más candidatos y posibilidades que tendremos que estudiar a fondo. Gracias, doctor. Fernando, un verdadero honor, un gusto y a las órdenes siempre. Será hasta la próxima vez a través de cualquiera de los medios y en esta ocasión nuevamente vía telemática. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven.